Bienvenidos a la segunda parte de Blender Fácil. En este segundo video vamos a continuar viendo las herramientas de Blender. Así que comenzamos. Bueno amigos, en la primera parte del video habíamos creado un objeto. Ahora vamos a eliminar este cubo. Ya saben cómo hacerlo. Con la tecla suprimir. Damos o delete. Seleccionamos el objeto y borramos. Vamos a crear nuestro monito Susan nuevamente. Vamos a darle a Shift más A. Creamos nuestro monito, la cabeza de nuestro monito Susan. Entramos en el modo edición con Tab. Seleccionamos caras con el número 3. Y lo que vamos a hacer es repetir el proceso del primer video. Seleccionamos las caras. Pasamos a la vista lateral con la tecla número 3. Extruimos en el eje Z. Z dos veces. Y ahora lo que vamos a hacer es alinear estas caras para que se... Y lo que vamos a hacer ahora es escalar en el eje Z para que todas estas cuatro caras se vean de manera plana. Escalamos en el eje Z para que todo se vea plano, 0, y damos enter. Ahora vamos a crearle un cuello a nuestro un torso a nuestro monito Susan. Para eso vamos a presionar control R. Presionamos control R. Movemos hacia parte de abajo y también este corte lo escalamos en el eje Z a 0. Ahora ustedes ya saben que para seleccionar toda la vuelta de estas caras lo que vamos a hacer es ponernos en cualquier parte del lado de esta cara, presionar Alt y clic. Perdón, seleccionamos caras. Ahora sí, seleccionamos Alt, presionamos Alt y hacemos clic. Ahora hacemos Alt E, extruimos a lo largo de las normales y tenemos su cuello. Ahora compañeros, amigos, lo que vamos a hacer es borrar todas estas caras o seleccionar, ir practicando. Aumentamos la selección, pasamos a caras y borramos con suprimir y eliminamos caras. Ahora un pequeño truco de cómo rellenar caras. En este momento vamos a verificar que la parte de debajo de nuestro monito Susan está en rojo, está con caras vacías. Lo que vamos a hacer es seleccionar toda la vuelta de estas aristas, de estas caras, acá, y vamos a presionar Shift F. Seleccionamos aristas, pasamos aristas, presionamos Alt, se selecciona toda la vuelta y presionamos Control F. Presionamos Control F y nos vamos a Fill o a Grid Fill. Vamos a ver las dos opciones. En Fill me rellena una cara con triángulos. Si yo doy Control Z y presiono Control F y voy a Grid Fill, me rellena este espacio con caras cuadradas. Entonces ese es otro truco, el cual ustedes van a tener que ir aprendiendo y memorizando. Ahora amigos, tenemos nuestro monito Susan. Lo que vamos a tocar ahora es la orientación y las transformaciones del objeto. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, entro en el modo edición, selecciono todas las caras con la tecla A y lo muevo en el eje X? Ahí. ¿Qué pasa? Si yo voy al objeto, al modo objeto,
y cambio esta vista, por ejemplo, al view, y yo quiero mover este objeto en el eje X, miren lo que pasa. Mi eje X, que antes era esta línea de color rojo, ahora si yo muevo en el eje X, la línea, aparece una línea acá de color rojo, pero en otra orientación con respecto a lo que yo estoy viendo. Entonces se modifican nuestras orientaciones con respecto al eje X, al eje Y o al eje Z. Por ejemplo, ahora yo quiero mover en el eje Z, perdón, GZ. Cambia la manera en que yo muevo mi objeto en el eje Z. Quiero mover en el eje Y, cambia la manera en que yo muevo el eje Y. Entonces, siempre hay que tratar de trabajar en el modo global, el modo local, el modo normal, el modo gimbal, el modo cursor, el modo parent, el modo view. Son útiles, pero ya para modeladores que tienen un poco más de experiencia. En caso de nosotros que recién estamos empezando en Blender, vamos a trabajar siempre en el modo global para evitar complicaciones. Ahora vamos a pasar a las transformaciones del punto pivote. Tenemos nuestro objeto y yo quiero que este objeto rote en el eje Z. Presionamos rotar en el eje Z. Como ustedes ven, está rotando en el eje Z, pero con respecto al punto pivote. ¿Por qué? Porque su punto pivote de este objeto se encuentra en el inicio, donde se interceptan los tres ejes, el X, el Y y el Z. Pero ¿qué pasa si yo quiero que este punto pivote esté dentro de la malla o al centro de la malla de este objeto, que se encuentra ubicado actualmente acá? Pues selecciono mi objeto, me voy a Set Origin y lo pongo que el origen debe estar en la geometría. Y ahora con la misma opción vamos a rotar en el eje Z. Miren lo que pasa. Rota con respecto al punto pivote, pero que ahora se encuentra dentro de la malla de mi objeto, ¿no? Vamos a seleccionar otra opción, el median point, que trabaja igual que el elemento activo, no hay problema. El individual origins también trabaja de manera similar. El 3D cursor, vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo ahora pongo rotar en el eje Z, miren lo que pasa. Va a rotar con respecto acá. Rota con respecto al 3D cursor. ¿Por qué? Porque el 3D cursor se encuentra acá. Estoy poniendo que mi rotación o todo lo que yo voy a realizar va a ser con respecto al 3D cursor. Si yo pusiera con respecto a mi elemento activo o al median point, va a rotar con respecto al punto pivote. Por ejemplo, el median point, en rotar en Z, me rota con respecto al punto medio, que es al punto medio del objeto donde se encuentra nuestro punto pivote. Eso es todo, amigos, con respecto a esta parte. Ahora vamos a entrar al modo edición para que les pueda explicar esta parte del snap. Entramos en el modo edición y yo quiero que cuando yo agrego otro objeto, este objeto se pegue en la cara de este modelo. ¿Qué voy a hacer?
voy a crear, por ejemplo, puedo crear un nuevo objeto también, pero también puedo crear un nuevo objeto a partir de esta malla. ¿Y cómo lo hago? Por ejemplo, voy a seleccionar estas caras, lo voy a extruir en el eje Z. Miren, extruyo en el eje Z 2 veces. Ahora selecciono con control más la ruedita hacia adelante, aumento mi selección. Ahora presionar Shift D, y como ustedes pueden ver, hay una copia de ese mismo cuadrado, de ese mismo cubo en el cual yo estoy moviendo. Si yo hago clic, esa copia se va a quedar acá. Por ejemplo, si yo hago clic acá, si yo hago clic acá, se va a quedar la copia acá. ¿Qué hago para que ese objeto regrese acá? Entonces voy a dar clic derecho o anticlic. Regresa ahí, pero ya hay una copia. Si nosotros movemos, la copia está ahí. Doy anticlic y lo que voy a hacer es, para crear un objeto, voy a teclear la tecla P y me dice Separate. ¿Qué hago? Le voy a dar en Separate en selección. Si yo hago en selección, me crea una copia de Susan, pero con respecto solamente al cuadradito, a este cubo, perdón. Si yo ahora entro en el modo objeto, paso con tecla tabulador, selecciono mi cubo que he duplicado y entro en el modo edición, puedo ver que este es un objeto aparte. Lo muevo y este es un objeto aparte. Ustedes pueden ver eso. Ahora, tengo este objeto aparte, lo voy a ocultar, voy a ir al modo objeto, voy a entrar al modo edición pero de mi monito, del monito Susan, voy a seleccionar las caras, voy a aumentar mi selección, voy a disminuir ahora, y ahora voy a presionar, suprimir o la tecla X, y le voy a dar en Face. Muy bien. Tengo mi monito Susan con un problema que su parte de su malla está incompleta. Voy al modo objeto, activo la vista de mi cubo que he creado, de mi copia que he creado, lo muevo en el eje Z y como ustedes pueden ver tengo dos objetos separados. Ahora, yo quiero que este objeto se una a este objeto, pero por medio del snap. ¿Qué puedo hacer yo? Entro al modo edición, selecciono vértices con el mouse o con el número 1, activo mi snap, lo configuro en vértices, acá, y ahora lo que voy a hacer es seleccionar estos vértices de esta manera, o presiono Alt Z y selecciono todos para evitar problemas. Y ahora, estos vértices se van a unir a los vértices más cercanos que encuentren en su trayectoria. Es decir, que si yo acerco estos vértices, se van a pegar a los vértices de este otro objeto, ya que son los más próximos los que va a encontrar. Vamos a hacer la prueba. Yo muevo, voy a poner GZ, voy a mover solo los vértices que he seleccionado y como ustedes pueden ver, me los une, como si fuera un imán. Entonces, yo por ejemplo ahora lo uno. Está unido. Ahora tengo a mi monito Susan con su gorro cuadrado en la parte superior. Pero cuando yo lo voy a mover a mi monito Susan, se va a mover. ¿Qué puedo hacer yo? Ahora entramos al concepto de juntar o emparentar objetos. Selecciono los dos objetos con mi mouse, selecciono. Tengo los dos objetos seleccionados. Si yo selecciono acá, me aparece que tengo seleccionados estos dos objetos.
Si yo hago clic desde acá hasta acá, me va a aparecer que tengo seleccionado 3 objetos, incluido la luz, porque estaba abarcando la luz. Entonces yo voy a seleccionar desde acá hasta acá y me aparecen los 2 objetos seleccionados. ¿Qué voy a hacer? Voy a presionar Control J. Al yo presionar Control J, se fusionan estos 2 objetos. Yo selecciono, presiono mover y ya tengo. Pero hay un problema. ¿Qué problema tengo? Si ya resolví, ¿no? Había 2 objetos que cuando yo movía al monito Susan, solo se movía él y el gorro no se movía. Ahora tengo un problema que cuando yo entro a la malla, presiono Alt Z y voy a revisar mis vértices, selecciono estos vértices de acá, activo mis statics, me muestra que yo tengo seleccionado 2 vértices en la parte de acá. 2 vértices. En la parte de acá tengo 2 vértices también. En la parte de acá también tengo 2 vértices. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? Que cuando nosotros vayamos a, por ejemplo, dedicar este objeto a un modelo 3D, a un videojuego, nos va a presentar problemas o vamos a tener demasiada geometría o demasiado poligonaje por vértices duplicados. Entonces, ¿cuál es la solución para este problema? Vamos a hacer esto. De manera manual podemos seleccionar estos 2 vértices y presionar la tecla M y darle en el centro. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy fusionando estos vértices, ¿no? Entonces repetiría el mismo proceso a todos. M, Center M, a todos. Pero como ustedes ven, es un proceso largo. Entonces nosotros queremos ser más eficientes. ¿Qué podemos hacer? Ahora vamos a entrar al concepto de AutoMerge. Vamos a dar Control Z todas las veces posibles. Listo. Ahora, teniendo activado el Snap, seleccionado nuestros vértices, vamos a activar el AutoMerge. Yo quiero fusionar estos vértices con los vértices de acá. ¿Qué voy a hacer? Voy a combinar ambos objetos. Si yo selecciono este objeto primero y luego presiono Control y selecciono este objeto al último, la fusión va a ser a Susan. Si yo selecciono este objeto, presiono Control y luego selecciono este de acá, la fusión va a ser a Susan.001. Hagamos la prueba. Presiono Susan, Control, a Susan01, presiono Control J, la fusión es a Susan0001. Presiono Control Z, ya está. Ahora yo presiono Susan001, el objeto, y ahora presiono Control y a Susan, presiono Control J y la fusión es a Susan. Entonces tienen que darse cuenta cómo es cuando juntamos objetos. Tenemos una sola malla, un solo objeto. Perdón, tenemos un solo objeto pero con 2 mallas separadas. Yo quiero unirlo y que cuando lo una los vértices se fusionen. Entonces entro al modo edición, selecciono todos mis vértices y muevo en ZG, Z. Acepto y como ustedes verán se fusionó. Ahora nos toca comprobar si es que hay un solo vértice que está fusionado ahí. Presionamos Alt Z y seleccionamos para revisar nuestros vértices. Y ustedes pueden darse cuenta
tenemos un solo vértice. Esa es la fusión correcta de los vértices cuando se combinan mallas diferentes de objetos diferentes. Ahora, yo quiero, por ejemplo, que ya no vengan estos vértices hacia abajo. Quiero que este vértice suba hacia arriba, o este de acá suba hacia arriba. Hay otra opción de fusionar, que es la tecla M. ¿Qué voy a hacer? Selecciono este vértice, presiono Shift, selecciono el otro vértice y presiono M. Presiono M. Y me va a salir estas opciones. Va a decir al centro. Si yo hago al centro, la fusión de estos dos vértices va a ser más o menos acá, en el espacio central de la distancia de estos dos vértices. Hagamos la prueba. ¿Vieron? Si yo quiero que estos dos vértices se fusionen, pero tengo la opción al cursor, miren lo que pasa, se va al cursor la fusión. Si yo quiero que la fusión se vaya al primero seleccionado, el vértice que está arriba, la fusión va a ser de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que se fusione al primero. ¿Ya ven? Si yo hago al segundo, la fusión va a ser al último que seleccioné, es decir, a este vértice. Bueno, amigos, ya tenemos algunos conceptos un poco claros con respecto a la unión de vértices, a la fusión, al snap y al auto merge. Ahora, yo quiero unir, ¿no? Entonces selecciono estos vértices y lo muevo en el eje Z. Se fusionan y muy bien. Ahora vamos a desactivar el merge y el snap y vamos a pasar al modo edición y vamos a activar el proportional editing y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa. Yo paso al modo caras, tengo estas 4 caras y yo quiero que esta especie de sombrero del mono se modifique. Activo mi proportional editing, selecciono smooth y verán qué es lo que pasa. Está activado y ahora yo voy a presionar en GZ y miren lo que sucede. Me aparece una circunferencia en esta parte. Si yo giro la rueda del ratón hacia adelante, se encoge. Si yo muevo la rueda del ratón hacia atrás, se agranda. Y como ya presioné GZ, miren lo que pasa. Reduzco el tamaño. Pero miren lo que pasa si yo amplío el tamaño de mi proportional editing. Se encoge incluso hasta la cabeza. ¿Vieron? Si yo reduzco mi proportional editing, simplemente reduciría el tamaño de este gorro, ¿no? Doy anticlic, clic derecho. Ahora, por ejemplo, yo quiero seleccionar la herramienta Sphere. En este caso vamos a probar con escalar. ¿Qué pasa si yo presiono escalar? Escala normal. Por ejemplo, yo he presionado escalar en todas las dimensiones, en todos los ejes, X, Y, Z. Pero yo ahora amplío mi proportional editing con la ruedita del ratón hacia atrás. Ahora estiro. Miren cómo se escala toda esta parte, ¿no? Se escala toda esta parte. Ahora, yo quiero que mi proportional editing sea todo constante.
Ahora escalo, por ejemplo, o vamos a, en este caso, a rotar. Miren cómo rotamos. Escalamos. Movemos. Reducimos nuestro proportionality. Ya vieron. Ahora, ya conocemos estas herramientas. Son las más utilizadas. Yo quiero que mi monito Susan regrese al cursor 3D. ¿Qué voy a hacer? Pues presiono Shift S y digo que mi selección al cursor. Ahora mi monito Susan está mirando un poco hacia la izquierda con respecto a como nosotros lo vemos desde nuestra pantalla, ¿no? Voy a presionar la tecla N para mostrarles, perdón. Presioné H, oculté el objeto. Voy a activar la visión, pero ya que presioné la tecla H, les voy a enseñar otro teclado. Cuando yo tengo un objeto oculto y tenga una gran cantidad de objetos en la parte del outliner, ¿qué puedo yo hacer? Voy a presionar Alt H y me muestra el objeto. Ahora presiono N. Ya. Ustedes podrán ver que en el eje Z me tiene un valor negativo. Si yo pongo 0, mi monito Susan me va a mirar nuevamente a mí. Y restablezco su posición. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me da pereza o me cuesta tiempo presionar N y luego buscar la rotación? Entonces hay un atajo. Roto en el eje Y a mi monito Susan. Le voy a dar control A y le voy a dar rotación y escalar. Cuando yo active o presione la letra N, me aparecerán que la rotación en los ejes X, Y, Z es 0. Pero ¿por qué? Si está ahí. Se está medio inclinado y mirando hacia la izquierda. Lo que yo he hecho es decirle que esta posición es la posición natural de mi objeto. Es lo que yo le he dicho. Pero como nosotros sabemos que no es su posición natural. Entonces yo quiero volver a la posición natural del objeto. Voy a presionar Control Z. Voy a presionar 0 en el eje X. 0 en el eje Y. Y 0 en el eje Z. Se restableció mi posición natural. ¿No? Ustedes pueden ver. Son herramientas muy útiles cuando pasemos a temas más avanzados en Blender. Ahora, compañeros, ya tratamos todo el tema del View Layer, o la mayor parte. Ahora vamos a pasar al tema de modificadores. Terminando el tema de modificadores, vamos a empezar con nuestro primer modelo, pero ese modelo ya lo realizaremos en el tercer video. Vamos a seleccionar la herramienta Modifiers. Vamos a alejarnos. Vamos a empezar con la herramienta de edición.
Vamos a empezar con la herramienta de Generate, con Array. La herramienta Array consiste en repetir cierta cantidad de veces nuestro modelo original. Yo tengo que mi objeto, mi monito Susan, se va a repetir 2 veces en el eje X, ¿verdad? Si yo quiero ponerlo 5 veces, se repetirá 5 veces en el eje X. Si yo no quiero que se repita en el eje X 5 veces, más yo quiero que se repita en el eje Y, cambio los valores. Pondré 0 acá y en el eje Y pondré 5. Y en el eje Y tendré 5 repeticiones. Yo quiero que ahora mi repetición sea 5 veces en el eje Z. Pues haré el eje Z, pero me parece separado. ¿Por qué? Porque yo tengo una distancia de 5 en el eje Y. Le pongo a 0 y ustedes pueden ver, tengo 5 repeticiones en el eje Z. Ahora, yo quiero que se repita en los 3 ejes. No voy a seleccionar acá 5, 5. ¿Por qué? Porque yo tengo una repetición de 5 en el eje Z. Y si yo agrego 5 en el eje Y, me creará una distancia en el eje Y. Y si yo agrego 5 en el eje X, me creará una distancia de 5 en el eje X. Entonces, yo quiero que estos 5 monitos se repitan en el eje X, Y y Z. Pues repetiré la operación. Iré otra vez a agregar un modificador en Generate, Array, y en este caso lo repetiré en el eje X 5 veces. Ahora, yo quiero que se repita en el eje Y, acá al fondo. Entonces, de nuevo, Generate, Array, pongo 0, pongo 5 y 5 veces hacia atrás. Y tengo un ejército de monitos de cabeza Susan, ¿no? Esa es la herramienta de Array. Vamos a eliminar este modificador. Si yo quiero que mi monito Susan no se vea con esquinas tan faceteadas, pues utilizaré el modificador Bevel, el cual, si ustedes pueden ver, cuando yo activo o desactivo, las esquinas se ven más suavizadas o más planas. Ahí están planas. Si yo activo, se ven más suavizadas. No sé si se dan cuenta. Voy a activar la opción de el wireframe, y ustedes podrán ver, ese es el objeto sin modificador Bevel, y acá es el objeto con modificador Bevel, que me agrega un bevel, pero en todas las esquinas o los bordes que se encuentran duros de mi monito Susan. Agrego otro segmento y me crea otro bevel en todos estas esquinas duras. Esta opción es para aumentar la distancia entre bevels o reducir. Ustedes pueden ver cómo cambia. Ahora vamos a pasar a la herramienta, al modificador de Boolean. Si yo tengo mi monito acá, lo muevo en el eje X
No, no lo voy a mover. Mejor, creo un objeto. Voy a crear una esfera. Esta esfera la voy a mover en el eje X. En el eje Z, perdón. Voy a pasar a la vista lateral con tecla 3. Y lo voy a mover acá. Ustedes podrán ver que la cabeza de la parte superior de mi monito Susan está un poco cuadrado, ¿no? Entonces yo quiero hacerlo algo diferente a este tipo gorro de mi monito Susan. Voy a seleccionar mi monito Susan. Voy a bajar mi esfera, lo voy a interceptar y la voy a aplicar. Ustedes, con respecto a mi esfera, voy a aplicar. No pasó nada. Miren qué es lo que pasa. Muevo mi esfera hacia arriba y el gorrito de mi monito Susan desapareció. Ahora, yo quiero que la oreja de mi monito Susan aparezca como mordida. Selecciono mi monito Susan, voy al modificador Boolean, selecciono con respecto a la esfera, dejo en diferencia y aplico. Muevo mi esfera y tengo la oreja de mi monito Susan mordida, ¿verdad? Ahora voy a hacer esto: control Z, control Z, control Z. Voy a aparecer. Está. Ahora yo quiero que este gorro, esta esfera se fusione con mi monito Susan. Ustedes dirán, pues control J, ¿no? Sí, podría ser. Pero ahora yo ya no quiero utilizar control J, quiero que se fusione directamente. Pues voy, muevo con G, lo pongo acá, en esta parte, selecciono, utilizo Boolean y le voy a dar en unión. ¿Unión con qué? Con mi esfera. Aplico. Ahora, ustedes verán, cuando yo muevo, tengo mi esfera y el monito Susan unidos, fusionados en una misma malla, pero a la misma vez tengo otra esfera que se ha creado una copia. Vamos a dar control Z de nuevo. Ya está. Ahora, yo quiero una intersección entre estos objetos. Selecciono mi monito. Utilizo el cuentagotas. Selecciono mi esfera y le doy a intersección. Aplico. Y en mi intersección tengo a mi esfera. Y dentro de mi esfera tengo la parte que ha estado, que es el cubo. Como ustedes verán, son herramientas muy útiles. Ahora, amigos, ahora vamos a ir a otro modificador, el cual es Decimate. Como ya les mencioné en un video anterior, es para bajar la carga poligonal. Como ustedes pueden ver, si yo selecciono estos dos objetos, tengo 1044 caras, pero si yo selecciono solo este objeto, tengo un total de 532 caras. Si yo utilizo en Collapse y reduzco la cantidad en ratio, ustedes van a ver qué es lo que pasa. Reduce
mi cantidad de poligonaje de mi monito Susan. Aplico y como ustedes ven, redució la cantidad de caras de mi monito Susan. De igual manera, si yo selecciono mi esfera que tiene 512 caras, aplico Boolean, aplico Decimate, perdón, reduzco la cantidad, me va a ir reduciendo la cantidad de caras de mi esfera. Aplico y me redució la cantidad de caras. Cabe recordar que todos estos modificadores, al momento de aplicarlos, se debe estar en el modo objeto, ya que si entramos en el modo edición y aplicamos un modificador, va a ser imposible aplicarlo. Vamos a hacer la prueba. Estoy en el modo objeto, si yo quiero aplicar, me aplica. Pero si yo entro en el modo edición y quiero aplicar mi modificador, no me permite aplicarlo. Entonces hay que tener en cuenta que siempre todos los modificadores que queramos aplicar debemos encontrarnos en modo objeto. Pasamos. Vamos a borrar nuestra esfera, nos vamos a quedar solamente con el monito. Vamos a Generate. Vamos a Mask, no, eso lo vamos a utilizar después. El Edge Split también después. Ahora vamos a ir al Mirror. Perdón, eliminamos. Entramos en el modo Waveframe. Seleccionamos caras en la línea, en el eje Z. Suprimimos caras. Vamos al modo, activamos el modo sólido. Vamos al modo objeto. Utilizamos nuestra herramienta Mirror, nuestro modificador Mirror, y nos crea el objeto. Pero si entramos en el modo edición, seleccionamos estas caras. Cuando yo haga la tecla de mover, me va a separar. Voy a desactivar el Proportional Editing. Muevo, me mueve las caras. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Doy clipping, muevo y perdón, tengo un error acá. Ya está. Ahora, cuando yo borré la mitad de la cara, había un triángulo acá, por eso es que me lo separó. Entonces yo voy a entrar en modo vértices, perdón, aristas, selecciono estas dos aristas, presiono la tecla F y me crea una cara. Ahora voy al modo objeto, aplico mi modificador, entro en el modo de edición, selecciono estas caras, doy a la tecla G y ya no me disuelve estas caras, ¿no? Están fusionadas. Ahora, vamos al modo objeto. Vamos a Multi Resolution. Vamos a dar clic en donde dice Subdivide. Y como ustedes pueden ver, todo el objeto del monito Susan se subdividió. Aplico. Y tengo más poligonaje. Tengo más poligonaje y además las caras o las esquinas se suavizaron. Voy a dar control Z, elimino este modificador, me voy al modo objeto y voy a utilizar la herramienta Remesh. Cuando yo utilice la herramienta Remesh, lo que va a tratar de hacer este modificador va a ser crearme más caras o más malla geométrica dentro de esta malla actual. Puede crear más malla o reducir la malla geométrica, a diferencia del Multi Resolution, que lo agrega más malla
el remesh te agrega o te quita dependiendo de cómo tú lo configures. Vamos a aumentar. Cuando nosotros aumentamos, nos reduce el poligonaje. Si nosotros disminuimos, nos aumenta el poligonaje. Ustedes podrán ver. Hay diferentes maneras: en Sharp, en Smooth, suavizado, y en bloques para Minecraft. Ustedes podrán utilizar el que mejor les convenga o el que mejor les guste. Vamos a cancelar este modificador. Vamos a ir a Screw. El modificador Screw es igual o similar al modificador de Spin. Voy a agregar 15 grados nada más. Menos 10. Pero lo que hace es creármelo por aristas. Lo que hace es crearme aristas de este Screw. Vamos a otro modificador. El modificador Skin lo vamos a dejar para después. Vamos a pasar al modificador Solidify. Pero antes de eso vamos a eliminar las caras de la parte de abajo. Entonces pasamos al modo objeto. Utilizamos nuestro modificador Solidify. Y ustedes van a ver que me va a crear una cara interna. O va a hacer que todas estas caras tengan una especie de grosor. O sea, estoy en la malla adentro, estoy adentro, pero me creó una cara interna o caras internas dentro de toda la malla. Si yo activo esto, dentro de toda la malla. Ahora, si yo quiero que la malla, las caras se crean hacia afuera, voy a utilizar esta opción, hacia afuera, el grosor y hacia afuera. Quito mi modificador, voy a rellenar dentro del modo edición, selecciono aristas, presiono Alt, clic, presiono F o Control F y le doy a Fill o Grill Fill. En mi caso voy a dar a Grill Fill y voy a utilizar otro modificador que es el Subdivision Surface. Perdón, tendría que haber estado en modo objeto. Voy a pasar a modo objeto. Utilizo Subdivision Surface y al igual que o similar a que el modificador Multi Resolution me agrega mucha más geometría, ¿no? Cancelo mi modificador, probamos con otro. El modificador Triangulate. Podemos triangulizar nuestras caras con este modificador o directamente con los encabezados dentro de nuestro workspace. Ahora vamos 5, un poco más, 6, 7, ahí. Aplicamos, entramos al modo edición, ahí está, en 4, aplicamos, entramos al modo edición y tenemos nuestras caras triangulizadas, caras triangulares, ¿no? Bueno amigos, espero que me haya dejado entender, que me haya entendido, y si no es así, me gustaría que me escriban en la caja de comentarios para yo en el próximo video tal vez ser un poco más claro. Hasta acá es la introducción. En el tercer video vamos a
a hacer un proyecto paso a paso. Espero que le den me gusta, compartan el video y se suscriban. Antes de terminar, vamos a ir a la opción de File de nuestro Blender y vamos a conocer un poco acerca de las configuraciones que le podemos hacer a Blender. Vamos a New, que podemos crear otro, abrir otro Blender, otro archivo de Blender. Podemos abrir Blender de nuevo, por ejemplo, de manera general. Nos dice guardar o no guardar, lo vamos a dar a cancelar. Como les digo, nos permite crear o abrir nuevamente Blender, un archivo vacío en blanco. Abrir nos permite abrir un proyecto o un objeto 3D, en este caso es .blend. Abrir objetos recientes o archivos recientes o trabajos recientes. Recuperar sesiones perdidas, por ejemplo cuando nuestra máquina se laguea y se cierra automáticamente, nosotros tenemos la opción de recuperar esas sesiones. Tenemos la opción de guardar, como ustedes ven es control S. Vamos a guardar este monito Susan, vamos a darle en control S y vamos a poner introducción. Elegimos nuestra carpeta, guardamos y habremos guardado el proyecto que tenemos con Susan. Debemos guardar una copia, linkear, anexar archivos, refrescar la información, importar objetos 3D en otros formatos. Por ejemplo, en los más conocidos son el OBJ, FBX, STL, que sirve para imprimir en 3D, en impresoras 3D. Y tenemos para exportar. Nosotros podemos exportar, aparte de guardar en formato blend, podemos exportar nuestros archivos en diferentes formatos. Y tenemos estas opciones también y la opción de salir, ¿no? También tenemos esta opción de edit, el cual nos dice retroceder, ver nuestra historia. También tenemos para mostrar los parámetros de nuestras acciones realizadas. También decir lo último, las últimas operaciones, buscar información de Blender, renombrar nuestros archivos, y la opción más importante de ese apartado es las preferencias. En Interface vamos a ver la resolución y la escala de nuestros textos y de nuestros iconos de Blender. Si yo aumento, crece, y si yo jalo, reduce, ¿no? Por lo general yo utilizo en el 1, en el tamaño 1. También tenemos acá en Translation el lenguaje español, pero ustedes verán que mi Blender está configurado en inglés. Lo que tengo yo en español es los tooltips. Si yo hago clic en Modifiers y solamente pongo mi mouse acá, me dice abre un menú predefinido. Entonces mi Blender está configurado en inglés, pero con las tooltips o con los tips que van debajo de los nombres de cada encabezado o herramienta de Blender, me lo muestra en inglés, en español. También tenemos los temas, los viewports, el tamaño del gizmo, 75, los HDRIs, el tamaño. Esto de acá lo dejo por defecto. Las luces, el editing, el animation, los addons, que ya les voy a enseñar cómo agregar addons. Por ejemplo, una herramienta muy importante, un addon muy importante es LoopTools, el cual nos permite crear
una geometría diferente a partir de otra geometría. También tenemos los inputs, la navegación, los keymaps, cómo está configurado nuestro mouse, el sistema de carga, cómo renderizar con tarjeta gráfica o mediante la GPU de nuestra computadora o portátil. En mi caso no cuento con tarjeta de video, simplemente con la GPU de mi laptop. Y también cómo guardar y cargar archivos. Y también la opción de guardar, ¿no? En mi caso no lo tengo autosave. Simplemente yo cuando hago una modificación en mis preferencias lo guardo manualmente. Entonces amigos, eso es todo. Ahora vamos a guardar nuestro monito SUSE. Damos control S, ya estaba guardado. Damos control S y les espero en el próximo video. Denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias.